Bien, buenos días. Estoy aquí comenzando los ejercicios del taller. Bien, entonces estoy a su disposición. A ver, ¿quién tiene más preguntas? No sé. Yo no había escuchado muy bien cómo era la integral de que estaba preguntando el compañero ahorita. Ah, bueno, eso lo vamos a resolver enseguida. Es esta integral aquí. O sea, yo lo he preparado como un ejemplo, entonces voy a hacer el ejemplo, pero no con el detalle no les voy a explicar con todo el detalle, digamos, para que Pues, ustedes piensen un poquito. Pero es esta integral. em, esa Y, integral se resuelve convirtiendo a z en polares, ¿no? exacto. Bueno, Sí, claro. ya que la discusión lleva a este lado, entonces voy a empezar a hacer eso. O empecemos internet de contorno y ahí vamos llegando sin integral. Sí, perfecto. Permítame hacer unas definiciones previas para los teoremas que vamos a estudiar más adelante, que nos hablan de una curva, etcétera. Que la curva sea simple, que sea cerrada. Entonces, ¿qué quiere decir todo eso? Entonces, primero vamos a hacer una definición. Entonces, recordemos que las integrales definidas en variable compleja requieren de una trayectoria, ¿no? En el plano complejo. Entonces, generalmente esa trayectoria la podemos parametrizar. O sea, eso es la idea para hacer ese ejercicio que ustedes preguntan. Tenemos que parametrizar, eh, depende del contorno en el que nos hayan pedido. Por ejemplo, aquí, en el que ustedes preguntan, dice que cualquier contorno que contiene el origen. Entonces, ustedes pueden escoger, por ejemplo, un círculo que es fácil de parametrizar usando polares. Y un contorno que no contenga el origen, pues pueden escoger otro círculo, pero no centrado en el origen, sino centrado, por ejemplo, en 2,2. Sí. Entonces, en este caso es importante escoger un contorno en el que nos resulte fácil, un contorno que nos resulte fácil integrar. Entonces, hoy quiero enseñarles cómo hacerlo cuando es un rectángulo, un cuadrado, y también cuando un círculo. Entonces, aquí teóricamente se dice lo siguiente, que la curva se puede parametrizar, es decir, que podemos describir esos puntos en el plano complejo, los puntos que están aquí describiendo la curva, los podemos describir así, como una parte real que es x, que depende del parámetro t, y y que depende de t también, donde y tiene una variación entre un t sub a y un t sub b. Entonces, enseguida hacemos un ejemplo de eso. Entonces, una parametrización de la trayectoria. Bien, porque así vamos a hacer integrales de forma más sencilla. Entonces, aquí está la gráfica y bueno, cuando t varía entre ta y tb, que son dos números fijos, entonces al evaluar aquí en estas expresiones vamos haciendo el camino. Es una gráfica de eso. Entonces aquí se hacen unas definiciones. Uno puede derivar la función como depende de t con respecto a t, usando la definición típica del límite. ¿Y para qué hago eso? No me preocupen, no vamos a tener que hacer derivadas de nuevo, simplemente es para contextualizar estas definiciones. Entonces aquí aparece la definición, la curva ZT, donde el parámetro T, que es el que parametriza la curva, pues eso, está en el intervalo de T a TB. Decimos que la curva es suave. Una curva suave, si esa derivada que yo definí aquí existe. Y gráficamente, ¿qué quiere decir eso? Que, que la curva no tiene puntas, así que sea suave una curva. Voy a usar la pizarra aquí. Que una curva sea suave. Curvas suaves son estas, ¿cierto? No aparecen picos. Esto es una curva suave. Ahora, una curva que no sea suave es esta. Y no es suave exactamente aquí en estos puntos. Ahí aparecen esos picos. ¿Y cómo se detectan esos picos? Porque ahí en esos puntos no existe esa derivada que yo definí antes. Entonces esta es suave y la otra no. Entonces simplemente hacemos esa definición ahí para, digamos, usar el lenguaje matemático para transmitir estas ideas, que estas derivadas existan. Bien. Ahora, nosotros siempre vamos a trabajar con curvas suaves aquí, cuando hagamos las integrales, generalmente, pues es deseable. Ahora, decimos que la curva es cerrada, sí que.
Si después de que, como el parámetro t varía entre ta y tb, cuando evalúo la función en el primer punto y hago todo el recorrido y regreso ahí mismo, entonces esto es lo que me está diciendo que z de ta es igual a z de tb, que la curva hace un recorrido y regresa al mismo punto, ¿no? Entonces eso es todo el lenguaje matemático solamente para expresar lo siguiente, que si empiezo en este punto, bueno, hago mi trayectoria, el parámetro va variando y luego vuelvo ahí. Entonces, el punto inicial y el punto final coinciden. Eso es una curva cerrada. Ahora, ¿qué más hay? Vamos a decir que la curva es simple. Esto lo definimos así. Estamos haciendo estas definiciones previas porque los demás teoremas van a pedir esta hipótesis sobre las curvas o los contornos. Entonces, para saber. Entonces, una curva es simple si ella no se autointercepta. Es decir, aquí. Por ejemplo, si la curva comienza así, da una vuelta y aquí se toca ella misma, aquí, en este punto, se autointerceptó, aquí en este punto. Entonces, en ese caso, esta curva no puede ser simple. Entonces, curvas simples pueden ser así. Bueno, pueden hacer cualquier tipo de movimientos, pero no autointerceptarse. Por ejemplo, esta es una curva cerrada y simple. Bien, entonces, tenemos que evitar esto. Por eso, o es deseable que una curva, que los contornos sean así. Y por último, ¿qué más se dice aquí en las definiciones? Entonces vamos a decir que una curva es de Jordan si es simple y cerrada. Entonces, ¿qué pasa cuando una curva es simple y cerrada? Entonces ella encierra un contorno, es decir, define una región y podemos hablar de una parte que está dentro de la región que define esa curva y una que está afuera. Por ejemplo, aquí esta que dibujé es una curva de Jordan, porque es cerrada y es simple. Entonces cerrada porque desde el punto inicial salimos en un punto y regresamos ahí. Y es simple porque no se autointercepta. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esto? Que, mire, aquí tenemos una región que es interior. Entonces yo puedo hablar de algo que está dentro de la región y lo que está por fuera de la región, ¿bien? Entonces es una curva de Jordan simple y la curva no tiene picos así, como esta aquí. Es suave y bueno, es suave, es cerrada y no se autointercepta. Entonces, con esas propiedades, el espacio de los números complejos, el plano complejo queda separado en dos regiones, lo que está por dentro y lo que está fuera. Bien, entonces esos son los contornos deseables para establecer ciertos resultados más adelante. Entonces ahorita continuamos aquí. Entonces, ahorita, como yo le de parametrizar, la pregunta es cómo parametrizar el círculo unitario, por ejemplo. Entonces aquí dice la gráfica del círculo unitario. Mire, las flechitas indican que se está definiendo un sentido. Esa definición sí la hice aquí, el sentido. Bueno, el sentido va a ser positivo si la curva se mueve en sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, así. Como está ahí, esta, por ejemplo, tiene sentido positivo, porque va de este punto, va así el movimiento, contrario a las manecillas del reloj. Entonces yo quiero usar un parámetro, un solo parámetro que me permita escribir esa trayectoria. Entonces, por ejemplo, todos los números complejos z que están aquí sobre esta curva, yo los puedo escribir de la siguiente forma, usando las coordenadas polares, o la forma polar de un número complejo. Yo puedo decir que se pueden parametrizar así como z igual a e a la it por 2pi. Y el parámetro aquí es t, ¿no? Entonces en ese caso t lo coloco a variar entre 0 y 1. ¿Por qué entre 0 y 1? Porque cuando, por ejemplo, cuando t es 0, comienzo en el ángulo aquí 0, 0 inclinación.
Y para dar un giro completo, pues tengo que empiezo en 0 y ahí voy girando. Todo el giro completo es 2pi. Entonces, cuando te va variando aquí, voy describiendo todos esos puntos que están aquí marcados, que son los puntos de la curva. ¿Está claro? Lo parametricé así. Entonces, por ejemplo, en el caso que ustedes preguntan, cuando aparece z a la n y yo quiero calcular esa integral en un contorno cerrado que contenga el origen, puedo usar este círculo o esta parametrización. Entonces, cuando yo leo a la n, z a la n es lo mismo que tener e a la t por e a la i t 2pi por n, pues. Ya enseguida vemos ese ejemplo. Ahora, la pregunta es que si existe una única forma de parametrizar una curva. Alguno de ustedes puede hacerlo así, como mostré en este primer ejemplo, pero es válido también parametrizarla como está aquí. Tú aquí dice, por ejemplo, que seno de z de t también lo puedo parametrizar como coseno de t más i seno de t, pero en este caso t tiene que variar entre 0 y 2pi. Bien, porque acá en la parametrización anterior, el 2pi ya estaba puesto aquí. Entonces, por eso solo requeríamos que t variara entre 0 y 1. Cuando t es 0, todo esto vuelve 0. Y cuando t es 1, esto aquí queda 1 por 2pi me da 2pi. En este caso no coloqué el 2pi, entonces por eso t va a variar entre 0 y 2pi en este caso. Bien, y esto es lo mismo que tener e a la it, ¿no? Usando polares, usando la forma de Euler. Entonces existen varias formas de parametrizar la curva. Bien, entonces vamos a ver eso en acción más adelante. Entonces aquí hice una nota donde esta curva no es simple, por lo que les decía antes, se autointercepta aquí. Y esta es una curva simple y cerrada, ¿bien? Es cerrada porque queda en el plano complejo una región que puedo decir que está dentro del contorno y algo que está por fuera. ¿Queda claro eso? Cuando una curva es cerrada. Y es simple porque no está autointerceptando. Aquí más dibujito. Ahora, todo esto es lo que pasa cuando uno dibuja una curva de Jordan en el plano, es decir, una curva simple y cerrada. Entonces aparece un conjunto que es acotado. Esa palabra acotado, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, quiere decir que bueno, aquí no me alcanzo a rodear todo. Quiere decir que esta región, la curva, yo la puedo meter dentro de un círculo con un radio grande suficiente. Eso quiere decir que sea acotado. Y se define una región que es acotada y otra que es lo que está por fuera, que es una región ilimitada, pues, porque lo que está por fuera se puede extender hasta el infinito, ¿no? Porque está por fuera de nuestra región. Bueno, aquí se hacen otras definiciones que más adelante nos van a ser útiles. Quise hacerlas hoy, para que cuando en un teorema hablen de curva Jordan o de curva cerrada simple, o que el contorno pues define una región convexa, entonces ya ustedes sepan de qué están hablando. Entonces aquí aparece otra definición. Entonces, recuerden, tenemos la curva, por ejemplo, si es cerrada, entonces eso me define una región, lo que está dentro, el contorno que definió esa curva, pues, que está dentro. Entonces, vamos a decir que lo que está dentro, que esa región es convexa, si cualquier dos puntos que estén dentro de ella se pueden unir por un segmento de línea recta que está dentro de la misma región. Por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, esta es una curva de Jordan, es cerrada, simple, pero no es convexa, porque yo escojo este punto y este otro aquí y trazo la línea recta. Mire que aquí queda un pedazo de línea recta por fuera, ¿bien? Entonces no tiene convexidad aquí. Este sí es convexo, porque yo escojo cualquier par de puntos y trazo la línea recta queda contenida en la propia región. Entonces, eso es la definición de convexidad. Y lo que les decía antes, ¿no? Que la curva tiene un sentido positivo si, recuerden que cuando uno la parametriza y va variando el parámetro, ya va escribiendo los puntos. Si esos puntos se van describiendo
en sentido contrario a las manecillas del reloj, aquí como lo indican estas flechitas, así. Entonces, en ese caso decimos que tiene un sentido positivo. Bien. Entonces, esas son unas definiciones que vamos a tener que tener en cuenta más adelante, que van a ser hipótesis que nos plantean algunos teoremas para que se valgan algunos resultados. Bien, ¿pregunta hasta ahí? ¿Está todo bien? Sí, profe. Bueno, entonces ahorita en la clase anterior nosotros estudiamos cómo pasar, digamos, cómo hacer una integral en variable compleja usando las técnicas de integración de variable real. Bien, entonces, ¿cómo hicimos eso? Lo primero que se requería es escribir la función de la forma uxy más y bxy. Es decir, que quede claro cuál es su parte real y su parte imaginaria. Es decir, u y b respectivamente, donde estos x y y son la parte real de la función z, del número z, y y la parte imaginaria. Es decir, aquí está el número z escrito en la forma cartesiana. Entonces, como le había dicho, si uno sustituye esa expresión y recuerda que el diferencial de z es de x más y de y, eso aquí está en el libro, eso fue lo que estudiamos hace unos días. Aquí, entonces recordemos, diferencial de x, de z, es de x más y de y. Entonces, al hacer esa multiplicación nos quedó esta fórmula aquí, esa es la que reescribí aquí en las notas. Entonces, esa es la que nos va a permitir pasar de lo complejo a lo real. Entonces, son integrales de línea. Esas que uno estudia en cálculo multivariable. Bueno, entonces aquí yo quería volver sobre un ejemplo que nos piden aquí, por ejemplo, calcular o mostrar que esta integral en el contorno C o la trayectoria C es igual a 0, la integral de z más 1 de z. Y la trayectoria es la que aparece aquí en la gráfica. Entonces, ¿podemos decir que esta es una curva suave o no? Sí. Es una curva de Jordan, pero es suave. Entonces no es suave, ¿no? De Jordan No, sí, no es suave porque por los picos, ¿no? los picos en la esquina, aquí en este pico Las una espinas. derivada que yo pedí no Ajá, existen. Pero perfecto. sí es una curva de Jordan porque es cerrada y no se autointersecta. Entonces aquí están definidos los puntos. Por ejemplo, aquí llega hasta 1 más 0i. ¿Bien? Entonces, en este caso, mostremos la técnica para calcular esa integral. Y luego aquí al final es que hago otro ejemplo donde tiene mucho que ver con pues, casi lo que ustedes plantean. Por ejemplo, evaluar la integral en cualquier trayectoria que contenga el origen. Entonces, yo escogí una trayectoria. Por ejemplo, yo escogí el círculo central en el origen. Ustedes pueden hacer en el taller un rectángulo, por ejemplo, o un círculo central, un círculo de otro radio, a ver qué pasa, si da lo mismo, ¿no? ¿Cierto? Entonces sigamos acá. Entonces, en este caso, en el que tenemos rectángulos o cuadrados, se establece una ventaja, y es que, por ejemplo, en este primer tramo entre 0, entre O y A, por ejemplo, la variable y, que es la parte imaginaria de los números complejos ahí en ese tramo, es constante. Todo punto de este segmento, y es constante, vale 0. Y x sí varía entre 0 y 1. Entonces, en ese caso, estas integrales así, cuando tenemos tramos de esa forma, que son o paralelos al eje X o perpendiculares, esas son muy sencillas de calcular. Bien, entonces, vamos a ver la respuesta. Entonces, ¿cuál es el primer paso para hacer esto? Recuerda, vamos a usar esta fórmula. Tú lo primero es escribir la función en la forma u más ib.
es el primer paso. Entonces recordemos, si z es igual a x más y, la función, aquí me faltó decir f de z, ¿no? La función que estamos integrando es z más 1. Entonces aquí aparece z más 1. Ahorita junto parte real, me queda que x más 1 es la parte real y me queda ahí y. Por lo tanto, la función u de xy es x más 1 y la función b de xy es y, que es la parte imaginaria. Y ahorita aplico la fórmula que está arriba. Solamente de sustituir donde está u, coloco x más 1. Y donde está bxy, coloco y, que es lo que acabamos de ver que valen esas funciones, en este caso. Entonces, eso es lo que se hizo aquí, miren. Paso 2, sustituir. Bien. Y ahorita, ¿qué hace uno? Como una integral de línea, entonces la integral va a ser igual a la suma, a la integral de línea que yo hago en cada uno de los tramos. Entonces, por ejemplo, yo empiezo a integrar así el tramo O hasta el punto A, del A al B, del B al D y del D al O, para cerrar la curva. Sí, así, bien. Y la ventaja de integrar en esos tramos es lo que les decía. Por ejemplo, aquí en el tramo de O hasta A, la Y vale 0 y es fija, es constante. Por lo tanto, el diferencial, que esto está asociado con el cambio de la variable, el diferencial. Si el Y es constante igual a 0 en ese tramo, no hay ningún cambio pues, de Y. Entonces podemos decir que el de Y es 0. Bien, entonces, si el de Y es 0, aquí en esta parte, todo lo que tenga de Y se anula. Por lo tanto, esta parte va a ser 0, porque Y es 0. Esto va a ser 0. Y me queda solamente las integrales con respecto a la variable x, porque el x sí está cambiando en ese tramo. Y x está variando desde 0 hasta 1. Entonces, haciendo el primer tramo, me queda, después de haber hecho la cancelación que les digo, va a quedar solamente estas dos integrales. Y como integrales de así, estamos haciendo integral de línea, ¿sí? Entonces ya quedó solamente x más 1, cuando x varía de 0 hasta 1, más 0 de x, cuando x varía de 0 hasta 1. ¿Por qué? Porque y es 0, como y es 0, ahí por eso quedó 0 de x, que viene aquí. Esta se eliminó, porque el de y es 0 y esta también. Entonces así se van haciendo esas integrales por tramos. Entonces me quedaron dos integrales de variable real normal. Entonces estamos haciendo el método de integral de línea, pues, en cada uno de los tramos. Entonces aquí ustedes saben, la integral de x es x al cuadrado sobre 2, la integral de 1 es x, y la evalúo en los extremos, entre 1 y 0. Y esta parte de aquí pues se anula porque aquí está el 0, entonces toda esa integral da 0. Entonces me haría 0 por i, 0. Y aquí evalúo primero en 1, me haría 1 al cuadrado sobre 2, que es un medio, más 1. Y cuando evalúo en 0, pues como sustituyo x por 0, todo esto se anula. Sería un medio más 1 menos 0. Entonces, por lo tanto, esa parte de ahí, esa integral de línea en ese tramo, de O hasta A, da 3 medios. Entonces, ¿sí quedó claro cómo se hizo esa parte ahí? ¿Cómo se integran cuando tenemos rectángulos? Sí, sí, profe. Bueno, todo lo mismo hacemos los otros tres tramos. Ahorita vamos desde A hasta B. Entonces, noten aquí en la gráfica. Si voy de A hasta B, aquí el X, la coordenada X es fija y vale 1. ¿Sí ven? Y la que varía de Y varía desde 0 hasta 1. Y miren, aquí va a tener importancia el sentido, va desde 0 hasta 1. Entonces, eso es lo que se hace aquí. X es constante, vale 1. Por lo tanto, como no hay cambio en X, esta derivada es 0. Entonces, pueden pensarlo así, como que se está moviendo a una velocidad constante. Vean, no hay velocidad, no hay cambio no hay aceleración, ¿no?
La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Se puede pensar que la partícula está como en velocidad 1 y aceleración 0. Pero en fin, no. El hecho es que no hay cambio en x, por lo tanto ese de x es 0. Está fijo. Y nuevamente, como el de x es 0, entonces volvemos aquí. A ver qué es lo que se cancela. En esa expresión que teníamos. ¿Dónde está eso? Aquí. Por lo tanto, esta parte se cancela, porque de x es 0. Y aquí también se cancela. Entonces va a quedar la integral de 0 a 1 de menos y de y, esta parte. Más, aquí me queda la integral de y también. Esta se cancela porque el de x es 0. Me Profe, queda se la va a cortar ahorita. ¿Sí? ¿Cómo? Profe, la reunión ya se va a acabar, queda un minuto. ¿Queda un minuto? Bueno, entonces ahí ya les envío otro link, pero queda 1 minuto y 20 segundos todavía. Entonces, esta se cancela porque el de x es 0 y esta sí queda, que es con respecto a y. Como x vale 1, entonces sustituyo x por 1 aquí, me quedaría 2, la integral de 0 a 1 de 2 de y. Eso es lo que aparece aquí, este tramo, ¿sí ven? 2 de y la integral de 0 a 1 de menos y de y. Entonces me quedaron de nuevo dos integrales simples. Entonces estamos haciendo pues integrales de línea aquí. Entramos que son, o en segmentos que son paralelos al eje X o perpendiculares. Entonces voy a finalizar aquí. Ya les envío el otro link. Profe, Sí, yo podría parametrizar las curvas con la fórmula de los vectores. de los vectores. Ajá. Que digamos una curva de un punto a otro, entonces yo cojo esos dos puntos y que la fórmula es que 1 menos t por r sub 0 más t por r1, algo así. Sí, también puedo hacerlo así, Y el límite iría de 0 a 1. de 0 a 1, sí. Ah, ok. Entonces, sí, lo que